Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar la práctica de fusividad, la última práctica. El contenido del video consta de introducción, metodología, descripción de los resultados, discusión, análisis y conclusiones. Para empezar, la introducción. En esta práctica se diseñó un repelente de mosquitos casero con el fin de determinar el efecto de la temperatura en la difusividad de este mismo. Debido a que la eficacia de estos tipos de repelentes se determina respecto a su coeficiente de difusión. Lo anterior varía respecto a ciertas condiciones, dada que los compuestos que tienen una menor presión de vapor presentan una baja difusividad en el medio, mientras que los que tienen una menor temperatura de ebullición se difunden más fácil. Para llevar a cabo la práctica del laboratorio se midió la efusividad que tiene un repelente para mosquitos. Este repelente se realizó previamente en casa, con agua de manzanilla, con adición de aceite de bebé, con alcohol. Una vez siendo el repelente, se pasó al procedimiento experimental en el laboratorio. Para este se necesitaron 3 tubos, cada uno de 1 metro, un vaso precipitado, un termómetro, un gotero, una plancha de calentamiento y un cronómetro. Una vez teniendo los materiales, se pasaron a calentar una porción de la muestra a diferentes temperaturas, a 60 grados centígrados y 90 grados centígrados, y otra muestra se dejó a temperatura ambiente. Una vez tomado la temperatura de cada muestra, se pasó con esta a dejar unas gotas en el tubo. Una vez colocadas las gotas, se cerraba este orificio y la persona en el otro extremo empezaba a oler. Una vez esta persona captaba el olor, se tomaba el tiempo en el que tardó en captarlo y así se pudo medir la difusividad. Este procedimiento se realizó para cada muestra a diferente temperatura. En cuanto a la metodología analítica, utilizando Excel se tomaron los datos extraídos del laboratorio, primero la temperatura, los minutos y los segundos tomados, y así sacando el tiempo en minutos, utilizando esta fórmula, y así entonces los datos de temperatura y tiempo se pasaron a una gráfica de difusividad, en el eje X la temperatura y en el eje Y el tiempo para poder ver qué tanto cambia la temperatura con respecto al tiempo, y se hizo una línea de tendencia con una regresión lineal con la regresión polinómica de segundo grado, que fue la que mejor se ajustó al comportamiento de nuestros datos. Así se obtuvieron los siguientes resultados. Para la primera temperatura, que fue el ambiente, que se tomó en el repelente como 24,2 utilizando el mismo termómetro, se sacó un tiempo de 6,6 minutos. Para la temperatura de 60, de 4,66 y para la temperatura de 90, de 1,78. Esto se graficó y aquí se puede ver en la gráfica como a medida que aumenta la temperatura, el tiempo disminuye. Y al el tiempo, pues por la naturaleza de la práctica, estar conectado con la difusividad, que tanto se difundió para llegar al olfato de la persona que estaba en la experimentación, se asume que entonces esta relación entre temperatura y tiempo puede ser un indicativo de la relación entre temperatura y difusividad. Así, a medida que la temperatura aumenta, la difusividad aumenta y a medida que la temperatura aumenta, el tiempo disminuye por su mayor difusividad. En cuanto a la discusión, el principal resultado que se obtuvo fue una clara relación entre la temperatura y la difusividad que nos dice que a medida que la temperatura aumenta, la difusividad aumenta. Y esto se puede ver molecularmente en que la energía cinética de las moléculas tiene una relación directa con la temperatura, ya que la energía cinética es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Por lo tanto, a medida que la temperatura aumenta, esta energía cinética lo hace. Y esta energía cinética significa más movimiento de las moléculas, que hace que la principal definición de la difusividad, que es el movimiento de moléculas a una zona de menor concentración o las interacciones moleculares entre estas, sea mayor. Por lo tanto, sí se puede ver molecularmente cómo la temperatura puede afectar la difusividad, haciendo que ésta sea mayor. Por otro lado, en cuanto a la gráfica que obtuvimos, podemos ver que que la ecuación que se obtiene eh, polinomial de segundo grado tiene un muy buen ajuste a los datos obtenidos en el laboratorio, por lo tanto, su conclusión de tener una relación inversamente proporcional entre el tiempo y la temperatura se puede tomar como correcta. También cabe aclarar que
La metodología que se llevó a cabo tiene muchas fuentes de error asociadas, ya que pues el olfato de los humanos no es totalmente preciso y por lo tanto estos tiempos pueden variar mucho y esto se pudo haber arreglado o minimizado por la aplicación de una réplica o de más réplicas. También el tubo que se utilizó tenía un olor muy característico y muy fuerte, por lo que esto pudo incidir en qué tan capaz era la persona que estaba al final del tubo de recibir el olor del repelente como tal. Finalmente, las conclusiones. Al analizar los resultados se puede evidenciar que la relación entre la difusividad y la temperatura es directamente proporcional. Debido a que al aumentar la temperatura del repelente, el estudiante percibía más rápido el olor del repelente. Es decir, cada vez que se aumentaba la temperatura, en los tres casos disminuyó el tiempo. Se puede concluir que esto se debe al aumento de la energía cinética de las partículas del repelente, ya que éstas se movían más rápido, lo cual facilitaba y aceleraba el recorrido de esas partículas por el tubo. Finalmente, esto comprueba que a mayor presión de vapor habrá una mayor difusividad en el medio.